Muy bien, y tengo sobre la mesa, esta es la última edición de la revista Juez Justo, el semanario que, según dice su lema, lucha contra la injusticia, la corrupción y el abuso de poder. El director Benedicto Jiménez, el sheriff, está haciendo uso sin duda de un apelativo que ganó cuando fue candidato a la Municipalidad de Lima por el partido aprista. Precisamente en la lista de los regidores estaba Rodolfo Orellana. Algunos se preguntan, ¿se habrán conocido por entonces? ¿En ese momento Orellana habrá corrompido al sheriff? ¿Qué es lo que pasó? Hoy el fiscal de la Nación, el señor Ramos Heredia, se ha pronunciado al respecto y ha descartado que se trate, en el caso de Orellana, de una persecución política. Mientras no se establezca la responsabilidad en base a la obtención de medios probatorios y que estos hayan sido admitidos, incorporados y asumidos por un juez, estamos hablando simplemente de presunciones. Seguramente habrá un proceso, no lo sé en estos momentos, son publicaciones que se hacen y esos procesos determinarían simplemente una implicancia en determinada investigación. Y eso le corresponde a cada fiscal continuar con el hilo de esa investigación. Muy bien. Ese era el fiscal de la Nación y ya les había anunciado que está con nosotros dos entrevistados que van a aportar muchísimo para que usted y para que yo y para que todos en general comprendamos mejor la magnitud de este caso y ante qué nos estamos enfrentando, porque además hay unas estrategias de amedrentamiento y de amenazas que podrían llevarnos incluso a algunos a pensar que estamos ante una figura ya mucho más allá de lo criminal, ¿no? Una persona sin el mayor o el menor escrúpulo. Fabiola, empecemos contigo. Tú eres presidenta de la Comisión Liquidadora de la Fundación por los Niños del Perú. ¿Podrías resumir brevemente el caso y cuál es la novedad que has querido venir a compartir con nosotros hoy? Efectivamente, yo agradezco a los medios de prensa, en especial este programa, y a los que dirige el grupo de Canal N como América Televisión, en tomar en serio las denuncias que han venido siendo soslayadas durante años, no solamente en el caso de la Fundación, sino de los demás agraviados. Básicamente el caso con la organización de Rodolfo Orellana Rengifo parte de la empresa Brida Industrial SAC por parte de ellos, que es dirigida por Rolando Landa Niada. ¿Landa es uno de los testaferros de Orellana? Efectivamente, la relación que tiene Brida Industrial con Orellana es altísima, dado que aparentemente Brida Industrial habría tomado crédito de Copex, una de las entidades que es relacionada a la organización criminal de Rodolfo Orellana, que estamos viéndolo precisamente en pantalla, efectivamente, porque de verdad hay tantos nombres y tantos implicados y tantas ramificaciones que es un poco complicado, pero al que ven ustedes en pantalla es justamente la persona a la que se refiere Fabiola. Este es el presunto testaferro presunto comprador del centro de esparcimiento denominado Cervatel, que es un caso emblemático también de esta historia, y que ha tenido que ver directamente con el caso de la Fundación por los Niños del Perú. Correcto. Entonces, esto empieza cuando este señor, me dices, se acerca a ustedes a través de esta empresa. Rolando Landa no, Rolando Landa aparece como suplente, porque en la organización siempre relevan. Wilmer Arrieta es el que inicia los procesos que están referidos en esta lista de Rolando Landa, y Rolando Landa hace de suplente de Wilmer Arrieta porque ya con anterioridad había una serie de procesos judiciales en relación a Brida Industrial y a sus activaciones con diferentes entidades privadas y públicas, como el Herminio Marizán, la Fundación por los Niños del Perú y en algunos otros casos privados. En relación a ello, Rolando Landa ha enviado una carta la semana anterior señalando que en el plazo máximo de 3 días él estaría haciendo entrega o devolución de los inmuebles, tanto el de Chaclacayo como los 2 de Surco, de propiedad de la Fundación por los Niños del Perú. Pero que él se había ocupado de apoderarse. Correctamente. Lo que ellos esperaban era que no hubiera nadie por parte de la Fundación por los Niños del Perú en la defensa de sus derechos, ¿no? Yo ingreso a la Fundación por los Niños del Perú, me encuentro con todo este aparato y con ayuda, y hay que decirlo, Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista, y estoy hablando de personas emblemáticas, la doctora Julia Príncipe, con quien también me reuní, y fundamentalmente el doctor Jiménez Mayor, que en ese tiempo era jefe de gabinete del Ministerio de Justicia,
nos apoyan en todo el proceso arbitral que ellos arman en el Colegio de Abogados de Lima. Como bien lo ha referido la doctora Lourdes Flores, ellos ingresan una demanda el 22 de agosto, ¿no?, para pedir que le paguemos mejoras realizadas, o sea, habiendo mejorado la situación del inmueble de Chaclacayo, por un valor mayor a $300.000, y como la fundación estaba en condiciones que no difíciles, podía cubrir eso, obviamente lo que perseguían era que se en quedaran con la pago de propiedad. esas mejoras se quedaran con él. Claro, Bueno. a ver, si el público nos está siguiendo, entonces la estrategia utilizada, hablemos del clan Orellana, Sí. ¿no? Era contratar el alquiler de Sí. esta propiedad de la fundación, hacer supuestas mejoras, sobredimensionar los costos o la inversión en esas Sí. mejoras para ponerlos a ustedes contra la pared y al final quedarse con la propiedad, ¿correcto? Y para hacer esas mejoras, prestarse de COPEX, ¿no? Y no tener ninguna licencia, planos, y absolutamente ninguna regularidad en esas supuestas mejoras. Al ver la imposibilidad de la fundación, quedarse con el inmueble. Para esto se prestan los árbitros. Y eso es uno de los árbitros que está involucrado con esta organización y que ha aparecido secuencialmente en otros procesos arbitrales, es el doctor Vázquez Ríos. Estamos hablando de los árbitros judiciales, porque Los justamente árbitros son del centro de arbitraje. Correcto, Que pero- separemos del Poder Judicial. es lo que decía Lourdes Flores, que el caso no se había visto en el Poder Judicial, No, sino más va bien a se un había centro de recurrido arbitraje. a este centro de Del arbitra- Colegio de arbitraje. Abogados de Lima, dirigido en ese entonces por un doctor Bazán, que este doctor Bazán nombra a Vázquez Ríos como presidente de los árbitros, porque eran dos. No nos permiten participar con nombramiento de árbitro, nosotros nos desistíamos del proceso y hacíamos una serie de acciones para parar y frenar este proceso arbitral. Independientemente a ello, el propio contrato adolece de una serie de fallas que nosotros detectamos, y en simultáneo con tantas denuncias que le hacíamos al centro de arbitraje, destituyen a Bazán, formalizamos con la ayuda del Ministerio de Justicia una denuncia por este tema de la demanda falsa, que se termina archivando, que el Ministerio Público no hace suyo, no lo formula. ¿A quiénes estamos viendo, Fabiola? Aquí estamos viendo a dos de los árbitros, sobre todo a Claudia Tatiana Sotomayor Torres, que fue la única que insistía en seguir perteneciendo a un tribunal de facto, un tribunal que realmente hizo una cosa absurda, y los abogados me van a entender. Lamentablemente es un caso Es que un la caso muy opinión complejo, pública por supuesto. no lo puede entender básicamente, pero yo quisiera hacer referencia a los que son abogados. Pero para ir, digamos, concretando ideas, Sí. estas dos personas que hemos visto en pantalla, Dos de ellas, digamos, sí. son algunas de las que le han servido a Rodolfo Orellana para utilizar Correcto. la ley a su favor. Cuando la ley está justamente para defender al inocente, a la víctima, él ha utilizado la ley a su favor, ¿correcto? ¿Cuál es el meollo del asunto en relación a estos dos personajes? El principal problema es no solamente que los abogados de Rodolfo Orellana hayan puesto un documento público de una fecha y una demanda con documento supuestamente ingresado en fecha, lo cual era imposible. El problema del tribunal arbitral consistía básicamente en decir que se había cuestionado la autenticidad del poder, cuando lo que estábamos cuestionando era básicamente que no había demanda, que no se había presentado y que ese era el error. Los miembros de ese tribunal arbitral siguieron insistiendo. Magno Iván Juan- Paredes es otro de los que estamos viendo, Juan Él- Antonio Bazán Chávez. O sea, Claro. esto era un poder judicial paralelo. Este es un poder judicial paralelo que es un sistema. El sistema arbitral se usa entre empresas transnacionales, lo hemos visto en casos del Ministerio de Energía y Minas, una serie de instituciones grandes que se abocan a la decisión de uno o tres árbitros para tomar más fácilmente una decisión controvertida. Yo quisiera, Mávila, que la opinión pública entendiera que para nosotros, y es mi opinión profesional, y pido que la organización nacional, a través del Congreso, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, tomen en serio las denuncias de privados que somos parte del Estado, en el sentido de que se ha generado a través de la organización de Orellana Rengifo y sus colaboradores, no por ser excelentes abogados
o que a las personas afectadas les falte la razón. Si no han generado con mucho dinero que tendrá que explicar Rodolfo Orellana Rengifo de dónde proviene un sistema paralelo al sistema legal peruano. Porque ha tomado elementos, ¿no?, corruptibles o elementos de amistad o cualquiera fuera el grado de vinculación a esta organización, y para sus intereses ha tomado esos miembros y ha generado un poder judicial para sus requerimientos, un ministerio público para sus requerimientos, un grupo de notarios para sus requerimientos. Abogados. Abogados para sus requerimientos, porque en cada proceso, en cada actuación procesal, yo encontraba otro abogado. Y este sistema paralelo puede ser pervertido hoy día por Orellana, pero mañana nadie sabe contra quién. Y eso es algo que debe ser debatido en el Congreso de la República para evitar y generar normas y revisar normas para evitar que nuevas organizaciones se refieran a ello. Claro, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué tanto tiempo, tantas víctimas y este carrusel? Ahora, ¿cuál ha sido tu sorpresa? Yo quiero que eso es lo que le digas a la gente hoy. Ya esto estaba, digamos, en manos de esta mafia, ¿no? Y de pronto, no sé, vino el Espíritu Santo y le dijo, señor Orellana, devuélvele las propiedades a la fundación. Es que yo no creo que haya sido el Espíritu Santo. En realidad, la Fundación por los Niños del Perú es una fundación emblemática de más de 30 años de constituida. Pero no tuvo reparos en meterse con ella. Ah, no, es que no los tuvo ni con los enfermos del Elmiro Valdizán y no los tuvo con ninguna familia afectada y con ninguno de las personas agraviadas. Que si sumáramos toda la implicancia que esto conlleva, estamos hablando de muchas personas involucradas y de muchos referidos que todavía no están en ese proceso de inclusión. Yo pediría que la fiscal... ¿A qué atribuyes esta sorpresa que ha causado este acto de vamos a devolver todo? Esta voluntad de donar primero la han incumplido. Hoy día a las 11 de la mañana tendrían que habernos devuelto los inmuebles. Pero no, nos han citado para el viernes a las 9 de la mañana. Total. ¿Los quieren devolver o no los quieren devolver? Pero yo entiendo por la carta que han referido que estos inmuebles los dejarían en abandono. Y entonces es ahí donde yo nuevamente recurro al Poder Judicial, que, a dicho sea de paso, nosotros con prolijidad, una prolijidad legal que nos ha acompañado por parte de la doctora Lourdes, ya estamos a punto de obtener una sentencia de desalojo. Esto va a tomar ¿qué? Con el poder de justicia real. Con el poder de justicia real, no con el paralelo. Y te quiero comentar por qué hubo un paralelo en este proceso. Porque el juez que lleva el proceso se enferma, pide una licencia, aparece un juez supernumerario, que ahorita tienen los nombres, y ese juez supernumerario en 5 días nos declara improcedente la demanda. A ver, ¿estamos viendo? Es el de la derecha, el de la derecha, Eduardo Bulnes Sotomayor. Sí, este juez supernumerario nombrado en 5 días declara improcedente una demanda que había sido saneado. Estamos hablando en el Poder Judicial legítimo. Este es un infiltrado de Orellana ahí. Definitivamente. O sea, tiene el poder paralelo, pero además tiene sus tentáculos. Exactamente. Esta es una muestra del poder paralelo que ha podido haber sido ocurrido en otros muchos casos. Entonces, esta es una muestra de lo que es el sistema paralelo. Luego nosotros vamos a sala y la sala definitivamente le da la razón a la fundación, y es por eso que el juez que lleva el proceso, que además tengo entendido ha sido afectado en algún momento por la organización Arellana, es quien tiene que resolver y que no hay nada más que resolver. Antes de ir a una pausa, ¿la fundación sigue en actividad? La fundación está en un proceso de liquidación. Las aldeas infantiles siguen funcionando. ¿Cuántos niños dependen de la fundación? Los niños, la Fundación por los Niños del Perú entregó hace gobiernos atrás la administración a los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales reciben una partida del Estado para su conservación y administración real. Pero es lo peor que han podido hacer. Definitivamente frente a estos... los gobiernos regionales ahora, ¿qué va a pasar con esas Frente a estos nuevos actos, obviamente hay que reestructurar, y ahí es donde yo nuevamente pido, y para qué la doctora Tolentino del INAVIF estaba, obviamente nuevamente volvemos al tema de las necesidades de capacidad para el Estado. ¿Y cuánto es el dinero que se afectó a la fundación? Hemos valuado... Ellos han pedido unas mejoras por $300.000 solo en el inmueble de Chaclacayo. Hoy, ese mismo contrato debería haber puesto la fundación con $300.000
$371.000 disponible para poder realizar todo un ordenamiento y una entrega fáctica para nuevos fines que estime la sociedad, el Estado, en beneficio de otras instituciones públicas que se dedican a defender o a cuidar a los menos protegidos, ¿no? Correcto. En este caso niños o ancianos, ¿no? Claro, quería aterrizar el tema de los niños y de los objetivos de la Fundación para ver las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de índole ya moral, digamos, y para los chicos pobres. Esto no es un tema solamente de gente que conoce o de abogados. Exactamente, o de esto no leguleyos, es así. sino también de afectar a gente necesitada. Yo que quisiera requiere hacer de un pedido Fabiola, público, si sí, me permites. brevemente, por favor. Sí, solamente para decir que yo pido al ministro Urresti y confío en la policía, porque también he encontrado en el verdadero cuerpo policial, buenos elementos. Y también a la opinión pública, que si sabe algo del señor Orellana, Denuncie. Con y valentía. y hará un gran servicio a la nación, porque es la nación hoy día la que está afectada. Todavía no sabemos la magnitud del problema de daño. Orellana. Hacemos una pausa y regresamos con Giovanni Paredes y más del caso Orellana.